Y bienvenidos a una nueva edición en este laboratorio de aprendizaje. Hoy tengo para ti una aplicación del teorema del seno. Entonces, esta aplicación realmente no va orientada a resolver un ejercicio, es decir, no vamos a tener el triángulo y la información. Lo que vamos a hacer hoy es a leer un problema y a partir del problema extraer la información y poder dibujar el triángulo y entonces sí resolverlo. Entonces lo primero que nosotros vamos a hacer en este momento es leer el problema. Dice, un avión deja caer un objeto en medio de dos montañas separadas por 750 metros. Si se mide el ángulo de elevación desde la parte más alta de cada montaña hasta el punto P en el que se deja caer el objeto, se obtienen las medidas de 30 y 45 grados respectivamente. ¿A qué altura se encuentra el objeto de la línea horizontal que une la parte más alta de las montañas? Entonces, suena interesante escuchar este problema porque nos invita a imaginarnos una situación. Entonces, dos montañas separadas por una distancia, un punto P donde se deja caer un objeto, una altura. Entonces, ¿cómo te imaginas esa situación? Entonces, por ejemplo, te dicen que hay dos montañas. Te hablan de la parte más alta de las dos montañas. Entonces viene un avión que va pasando por entre esas montañas y hay un punto específico donde el avión deja caer un objeto. Entonces están, por ejemplo, la parte más alta de las montañas, el punto donde se deja caer el objeto, todavía no sabemos en dónde cayó, cómo cayó, simple y sencillamente se deja caer el objeto, el punto donde se deja caer el objeto. Y nos hablan de unos ángulos de elevación, desde la parte más alta de cada montaña hasta el punto P. ¿Cómo podría ser ese dibujo? ¿Cómo te lo imaginas? ¿Ok? Entonces, con esto que yo venía diciendo, intenta hacer tu dibujo y ahora comparamos con lo que yo te muestre. Entonces, claro, un punto A, un punto B, digamos la parte más alta de las montañas, unos ángulos de elevación, 30 grados y 45 grados respectivamente. Y esos puntos de elevación tienen un punto de referencia que es el punto P, donde se deja caer el objeto. Aquí te comparto este triángulo. ¿Cómo te lo imaginaste tú? ¿Dónde te imaginaste los ángulos? ¿Te lo imaginaste con ángulos de elevación? ¿Te los imaginaste como ángulos de depresión? ¿En dónde te imaginaste el punto P? A ver, reflexiona, cuéntame. Atentos, porque es posible que te preguntes que las montañas están separadas por 750 metros, pero los puntos de referencia son los puntos de la parte más alta de las montañas, porque ahí es donde se generan los ángulos de elevación. Y aquí vamos a tomar esa distancia entre las montañas, ¿ok? Entonces, una de las cosas que inicialmente yo puedo observar que podemos pues determinar sin mayores cálculos es el tercer ángulo. Claro, recuerda bien la propiedad de los triángulos que dice que la suma de los ángulos interiores da 180 grados. Entonces solamente bastaría restar de 180 grados la suma de 30 grados más 45 grados. Entonces ya tenemos los tres ángulos interiores y tenemos dos lados. Observa que tenemos el ángulo de 105 y su lado opuesto. Y tenemos los otros dos ángulos. Entonces podemos aplicar el teorema del seno. La pregunta es, ¿cuál es la altura desde el punto donde se deja caer el objeto hasta la horizontal que une las dos montañas? Vamos a llamar a ese punto de intersección entre esa altura y esa horizontal C. ¿Ok? Entonces, cuando yo tengo esa altura, inmediatamente se generan dos triángulos rectángulos. Inmediatamente. A mí en este momento se me ocurre hallar el lado B. ¿Y por qué el lado B? Porque el lado B es la hipotenusa del triángulo APC. Y ya yo teniendo esa hipotenusa, por ejemplo, yo podría calcular la altura. Claro, ya teniendo la hipotenusa AP, ya puedes calcular fácilmente la altura PC del triángulo rectángulo que se ha formado. Obsérvalo bien, con calma, revísalo, analízalo. No lo hagas simplemente por terminar este ejercicio. Entonces sería B sobre el seno del ángulo B, pero el seno del ángulo B es el seno de
45 grados sobre, por ejemplo, 750 metros sobre el seno del ángulo opuesto, que sería 105 grados. Aquí tenemos entonces que B vendría siendo igual a 750 metros sobre seno de 45 grados sobre seno de 105 grados. Entonces B es igual a 750 metros sobre seno de 105 grados por seno de 45 grados. Entonces, cuando nosotros realizamos esos cálculos, tenemos que el resultado del lado B es 549,03 metros. Entonces vamos a colocarlo en el dibujo. 549,03 metros. Entonces tenemos un triángulo rectángulo APC. Ese triángulo que se está dibujando ahí es un triángulo rectángulo. Tenemos hipotenusa 549 y tenemos una altura PCE, que es la que necesitamos hallar. De hecho, esa es la gran pregunta del problema. Entonces sería seno de 30 grados es igual a cateto opuesto, que sería PC, sobre hipotenusa, que es 549,03 metros. Entonces, 549,03 metros, que está dividiendo, pasa al lado contrario a multiplicar. Es igual a la altura PC. Entonces, la altura PC es igual a 274,51 metros. Y listo. Entonces hasta ahí hemos respondido la gran pregunta de este problema. Ahora, ¿podemos seguir resolviendo el triángulo? Sí. ¿Y qué es resolver el triángulo? Encontrar los otros elementos que no conocemos. Otro lado, y quizás, por ejemplo, podemos calcular el área de ese triángulo que está ahí. Hagámoslo. Entonces, por ejemplo, tendríamos en este caso A sobre el seno del ángulo A. ¿Pero quién es el ángulo A? 30 grados. Igual a B, pero en este caso B es 549,03 metros, que lo acabamos de calcular, sobre el seno de 45 grados. Entonces tenemos que el lado A es igual a 549,03 metros sobre seno de 45 grados por seno de 30 grados. Listo. Aplicamos lo que conocemos ya de la ley del seno, una igualdad entre dos proporciones, y despejamos el lado que necesitamos. Entonces, ¿cuánto vale el lado A? Adelántate. 388,22 metros. Entonces imagínate, tenemos ya los tres ángulos, tenemos los tres lados y tenemos una de las alturas del triángulo. Yo creo que podríamos aventurarnos a calcular el área de ese triángulo. Tenemos la base, que podría jugar como la distancia que une la parte más alta de las montañas, y tenemos una de las alturas. Entonces calculemos el área. Área es igual a base por altura sobre 2. En este caso estamos utilizando la base de 750 metros por la altura, que fue lo que calculamos, que fue el segmento PC. 274,51 metros sobre 2. Área es igual al calcular, utilizando los medios tecnológicos, tenemos 102.941,25 metros cuadrados. Entonces mi sugerencia siempre es que cada parte del problema tú lo explores, te imagines, mires las posibilidades, para que te vuelvas todo un maestro resolviendo problemas.
Hasta un próximo lab y confío en que este te haya servido para profundizar en esta temática.